En el corazón de la Ciudad de México se alza un coloso que ha visto pasar imperios, revoluciones y siglos de fe. La Catedral Metropolitana no es solo un templo, es un testigo silencioso de la grandeza y del sufrimiento de todo un continente. Entre sus muros se mezclan el esplendor del arte, los ecos de los conquistadores y las oraciones de millones de almas que encontraron en ella refugio, esperanza y poder. En este video descubrirás cómo este monumento se convirtió en el símbolo más imponente de la Nueva España, qué secretos guarda en su arquitectura y cómo ha resistido terremotos, guerras e incluso intentos de destrucción. Una historia donde la religión, la política y la identidad de México se entrelazan en cada piedra. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y dime, ¿alguna vez has estado frente a la Catedral Metropolitana? Suscríbete para más relatos que cambian la forma en que vemos el pasado. En el corazón de Roma, bajo un sol abrasador que hacía brillar cada piedra como si ardiera en fuego, se alzaba una de las obras más monumentales de la humanidad, el Coliseo. Aquella estructura no era solo un edificio de piedra, era un escenario donde la gloria, la sangre, la pasión y el poder se encontraban en un mismo lugar. Imagínate entrar por sus enormes arcos, sentir el murmullo de decenas de miles de voces que creaban una tormenta de sonido, y ver cómo cada asiento se llenaba de ciudadanos ansiosos por presenciar un espectáculo que mezclaba entretenimiento y brutalidad. Allí, en el corazón del Imperio Romano, los gladiadores se preparaban para luchar no solo por la victoria, sino también por la vida. Cada rincón del Coliseo respiraba historia, desde los vendedores que ofrecían vino, pan y frutas en las afueras, hasta los senadores que ocupaban los asientos más cercanos a la arena. Todo formaba parte de un ritual cuidadosamente orquestado para demostrar la grandeza de Roma. Para los romanos, asistir a los juegos no era solo una diversión, era un recordatorio del poder del imperio y de la fragilidad de la existencia humana. El sonido de los cascos de los caballos, el rugido de los leones en las jaulas subterráneas y el repicar metálico de las espadas afilándose se mezclaban en un preludio que ponía la piel de gallina. Imagina estar allí, en el año 80 de Calle, durante la inauguración del Coliseo bajo el mandato del emperador Tito. Las celebraciones duraron 100 días. 100 días de combates, ejecuciones, cacerías y espectáculos colosales que marcaron a toda una generación. Los relatos cuentan que se sacrificaron miles de animales traídos desde los confines del imperio, tigres de la India, rinocerontes de África, osos de las montañas y hasta cocodrilos del Nilo. El pueblo, extasiado, veía en cada bestia exótica un reflejo del dominio de Roma sobre el mundo conocido. Cada rugido, cada estampida, cada grito era una demostración de que el imperio no tenía límites. En los pasillos internos del Coliseo, el ambiente era completamente distinto. Mientras afuera reinaba la emoción y el bullicio, en las entrañas de la arena el aire estaba cargado de tensión y miedo. Allí, gladiadores de distintas procedencias esperaban su turno, algunos rezando a los dioses, otros afilando sus armas en silencio, y muchos recordando los rostros de sus familias a las que quizás nunca volverían a ver. Había griegos, germanos, africanos, incluso antiguos soldados romanos que, tras caer en desgracia, terminaban en la arena. Todos compartían el mismo destino, luchar hasta que el público, y en última instancia el emperador, decidiera su suerte. Uno de esos gladiadores, cuyo nombre quedó perdido en la historia pero cuya figura podemos imaginar, se ajustaba la armadura de bronce mientras escuchaba los pasos pesados de los guardias que se acercaban. El sudor le corría por la frente, no solo por el calor sofocante de las mazmorras, sino también por el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Su corazón golpeaba como un tambor. Al fondo, los rugidos de un león hambriento le recordaban que no solo lucharía contra hombres, sino contra bestias salvajes. Y aún así, en sus ojos brillaba una chispa, la esperanza de que, con la victoria, pudiera obtener la gloria y quizás la libertad. Cuando se abrían las puertas de la arena, una ola de luz cegadora golpeaba a los combatientes. Los gritos de la multitud los envolvían, una mezcla de expectación y sed de sangre.
Cada paso en la arena era una declaración: estoy aquí, y no temo a la muerte. El suelo estaba manchado por siglos de combates, impregnado de polvo, sudor y sangre. Los espectadores, desde los más pobres en lo alto hasta el mismísimo emperador en su palco, se inclinaban hacia adelante, atentos a cada movimiento. En un instante, el silencio se imponía, y solo quedaban dos hombres enfrentados, con la vida pendiendo de un hilo. El espectáculo no era solo combate. Roma sabía cómo teatralizar el poder. Había desfiles previos, donde los gladiadores marchaban mostrando sus armas, saludando al emperador con la famosa frase: Ave, César, los que van a morir te saludan. Aquellas palabras, cargadas de solemnidad, atravesaban el aire como un eco de fatalidad. Después, las batallas podían variar: combates uno contra uno, luchas de grupos enteros, ejecuciones de criminales arrojados a las fieras, o incluso recreaciones de famosas batallas navales. Sí, el Coliseo podía inundarse con agua para simular batallas marítimas, un despliegue de ingeniería que dejaba al público boquiabierto, pero detrás de toda esa grandiosidad había un trasfondo mucho más profundo. El Coliseo no era solo un entretenimiento, era una herramienta política. Los emperadores usaban los juegos para ganarse el favor del pueblo, para distraerlo de los problemas sociales y económicos, y para consolidar su imagen como líderes poderosos y generosos. Panem et circenses, pan y circo, se decía: mientras el pueblo tuviera comida y diversión, no se rebelaría, y funcionaba. Los romanos, hipnotizados por la magnitud de los espectáculos, olvidaban por un momento las dificultades de la vida cotidiana y se sentían parte de algo inmenso. El Coliseo, además, era un lugar de contrastes. Para algunos gladiadores, era el camino hacia la fama, el honor y la inmortalidad. Muchos se convirtieron en ídolos populares, con seguidores que los veneraban casi como héroes. Mujeres dejaban flores en sus celdas, los niños repetían sus nombres en las calles, y algunos incluso alcanzaron riquezas y libertad gracias a sus victorias. Pero para la mayoría, era simplemente una sentencia de muerte, un escenario donde se convertían en peones de un juego mayor, víctimas de un sistema que glorificaba la violencia como espectáculo. Y, sin embargo, en medio de tanta brutalidad, había algo profundamente humano. Cada combate era una lucha desesperada por sobrevivir, una muestra de coraje que, de algún modo, conectaba al público con los luchadores. Ver a un hombre levantarse después de recibir un golpe devastador, luchar hasta el último aliento, o desafiar a la muerte con una mirada fija, despertaba emociones que iban más allá de la violencia. Era un recordatorio de la fragilidad y la fuerza del ser humano. Hoy, al contemplar las ruinas del Coliseo, silenciosas bajo el cielo de Roma, es difícil imaginar el rugido ensordecedor que alguna vez llenó ese espacio. Pero si cierras los ojos, aún puedes escuchar los ecos, el grito de los gladiadores, el rugido de las fieras, la multitud clamando justicia o muerte, y el sonido lejano de un imperio que, aunque ya no existe, sigue vivo en las piedras que resistieron el paso del tiempo. El Coliseo no es solo un monumento, es un testigo eterno de la grandeza y la oscuridad de la humanidad, un lugar donde la vida y la muerte se enfrentaban cada día ante los ojos del mundo. Cuando hablamos de Roma, inevitablemente pensamos en su grandeza arquitectónica, en sus ejércitos conquistadores, en sus emperadores que marcaron la historia con gestos de gloria y crueldad. Pero hay un lugar que, más allá del Coliseo, representa el corazón espiritual y político del imperio, el Foro Romano. Este espacio no era simplemente una plaza, era el centro neurálgico de la vida romana, el escenario donde se tomaban decisiones que cambiaban el destino del mundo conocido. Caminar por el foro en aquellos tiempos era sentir el pulso de Roma misma, era respirar el aire cargado de ambiciones, intrigas y sueños de poder. Imagina despertar en una mañana del siglo I de calle y dirigirte hacia el foro. El sol apenas asoma sobre las colinas y ya las calles bullen de actividad. Comerciantes instalan sus puestos, ofreciendo especias de Oriente, telas de Egipto, vinos de Hispania,
aceites de Grecia y cereales del África del Norte. El aroma de los perfumes se mezcla con el del pan recién horneado, mientras las voces se alzan en una sinfonía caótica de pregones, discusiones y risas. El foro no era un espacio silencioso, era un torbellino de vida donde cada paso revelaba una historia distinta. Al llegar, lo primero que llama la atención son los templos majestuosos. El de Saturno, con sus imponentes columnas, recordaba a todos la prosperidad y la abundancia, pues allí se custodiaba el tesoro del Estado. El templo de Vesta, pequeño pero sagrado, guardaba el fuego eterno que representaba la permanencia de Roma. Las vestales, sacerdotisas encargadas de mantenerlo encendido, caminaban con paso solemne, conscientes de la enorme responsabilidad que pesaba sobre ellas. El templo de Júpiter, Dios supremo, coronaba la colina capitolina, y su sombra parecía extenderse sobre todo el foro como un recordatorio del poder divino que respaldaba el imperio. Pero el foro no era solo un espacio religioso, era también un lugar de poder político y social. Allí se levantaba la curia, donde el Senado se reunía para debatir las leyes y el destino de millones de personas. Los senadores, vestidos con sus togas blancas adornadas con franjas púrpuras, caminaban con paso grave, conscientes de su prestigio. Las discusiones eran intensas, las alianzas se formaban y se rompían en cuestión de horas, y cada palabra pronunciada dentro de esas paredes podía ser el inicio de una guerra o la firma de la paz. Entre los templos y los edificios oficiales se encontraba la Basílica Julia, un espacio amplio donde se llevaban a cabo juicios y transacciones comerciales. Allí, los ciudadanos acudían a resolver disputas, a defenderse de acusaciones o simplemente a presenciar los debates legales, que en ocasiones eran tan apasionantes como un espectáculo en el Coliseo. Los abogados, maestros de la retórica, alzaban la voz con discursos persuasivos que podían cambiar el rumbo de un juicio y la vida de una persona en cuestión de minutos. El foro era, en esencia, el escenario donde la palabra tenía un poder tan devastador como una espada. No podemos olvidar tampoco el rostra, la tribuna desde donde los oradores dirigían sus discursos al pueblo. Cicerón, Julio César, Marco Antonio, todos dejaron huella en ese espacio con palabras que resonaron en los corazones de los ciudadanos y marcaron capítulos enteros de la historia. Imagínate estar allí, entre la multitud, escuchando a un líder que promete conquistas, justicia o reformas. El murmullo del público se eleva, las emociones se contagian, y de pronto, las palabras dichas en ese lugar se convierten en acción, en batallas, en decretos, en decisiones que cambiarán el rumbo del imperio. El foro romano era también un lugar de encuentro para la gente común. No todos acudían en busca de política o justicia, muchos llegaban simplemente para ver y ser vistos, para encontrarse con amigos, para negociar, para enterarse de los rumores que corrían de boca en boca. Allí circulaban noticias sobre guerras lejanas, sobre conspiraciones en el Senado, sobre las extravagancias del emperador o los escándalos de la élite. En cierto modo, el foro era el periódico vivo de Roma, donde la información se transmitía más rápido que en cualquier otra parte. Pero detrás de la vida bulliciosa del foro se escondía también un lado oscuro. Era un espacio donde la ambición podía devorar a los hombres, donde la traición se disfrazaba de amistad, y donde la búsqueda de poder no conocía límites. Se cuenta que muchos de los complots contra líderes romanos se fraguaron en las sombras del foro, en conversaciones susurradas entre columnas y pasillos. Allí se tejían alianzas secretas, se planeaban conspiraciones y se compraban lealtades con promesas y oro. El mismo César, antes de cruzar el Rubicón y desatar la guerra civil, caminó por esos suelos pensando en el destino que lo aguardaba, y sin embargo, en medio de esas tensiones, el foro también era un lugar de esplendor y celebración. Procesiones triunfales cruzaban sus calles cuando los generales regresaban victoriosos de campañas militares. Imagínate el espectáculo: soldados marchando con sus armaduras brillantes, estandartes ondeando al viento, carros cargados con tesoros saqueados, y prisioneros encadenados.
La multitud enloquecía de entusiasmo, lanzando flores y vítores, mientras el general, coronado con laureles, avanzaba hacia el templo de Júpiter para ofrecer sacrificios en agradecimiento por la victoria. Aquellos desfiles eran la máxima expresión de la gloria romana, y el foro era su escenario principal. Con el paso del tiempo, el foro fue creciendo, transformándose en un complejo monumental donde cada emperador quería dejar su huella. Julio César construyó su propio foro, seguido por Augusto, Trajano y otros. Cada uno añadía templos, columnas, arcos triunfales y basílicas, hasta que el conjunto se convirtió en un laberinto majestuoso de mármol, bronce y estatuas. Era como si Roma entera hubiera querido concentrar su grandeza en aquel espacio. Hoy, cuando recorremos sus ruinas, es difícil imaginar la magnitud de lo que fue. Las columnas solitarias que se alzan contra el cielo son como fragmentos de un sueño antiguo, vestigios de un tiempo en que Roma era el centro del mundo. Pero si cierras los ojos y dejas volar la imaginación, puedes escuchar todavía el eco de los discursos en el rostra, el murmullo de los comerciantes en la basílica, los pasos solemnes de las vestales, los vítores de la multitud durante un triunfo militar. El foro romano no es solo un conjunto de piedras derrumbadas, es el testigo eterno de una civilización que moldeó nuestra historia, nuestra política y nuestra forma de entender el poder. En su silencio actual, el foro guarda secretos que nunca serán revelados, pero también historias que siguen vivas en quienes se atreven a escucharlas. Porque más allá de los templos y las ruinas, el foro es un recordatorio de lo que los hombres pueden construir cuando sueñan en grande, y de lo que pueden perder cuando el poder y la ambición se convierten en su único propósito. Mientras los siglos pasaban, la Catedral Metropolitana no solo se mantenía como un testimonio de la fe, sino también como un símbolo del poder de la Nueva España y de la identidad de un pueblo que buscaba fusionar raíces indígenas con la imposición de la cultura europea. Cada piedra colocada, cada arco tallado, cada vitral colorido contaba la historia de la ambición, la resistencia y la creatividad de quienes habitaron la ciudad. La construcción de la catedral había comenzado en el siglo XVI, y no se completaría sino hasta el siglo XIX, un reflejo de la magnitud de la obra y de los desafíos que enfrentaron los arquitectos, los obreros y los mecenas a lo largo de generaciones. Imagina por un momento los enormes bloques de cantera que eran transportados desde canteras cercanas, levantados con ingenio y fuerza humana. Los obreros trabajaban sin descanso bajo un sol implacable, mientras los arquitectos supervisaban cada detalle, asegurándose de que la armonía entre los distintos estilos arquitectónicos, gótico, renacentista, barroco y neoclásico, se mantuviera perfecta. No era un trabajo para cualquiera, la precisión era fundamental, pues cualquier error podía comprometer siglos de esfuerzo. A medida que los muros se elevaban, también lo hacía la esperanza de que esta catedral no solo fuera un templo, sino un emblema eterno de la fe y la grandeza humana. La influencia de la catedral se sentía en toda la ciudad. Desde sus torres se podían escuchar las campanas, marcando no solo la hora, sino también recordando a todos los habitantes de la Ciudad de México que la fe era omnipresente. Aquellas campanas no solo llamaban a misa, sino que servían como alertas en tiempos de peligro o celebración en eventos importantes. Para los ciudadanos, el sonido de las campanas era una presencia constante, un hilo que conectaba la vida diaria con lo divino, y que reforzaba la autoridad de la Iglesia en la sociedad novohispana. Cada retablo dentro de la catedral narraba una historia. En el altar mayor, el esplendor del oro y la plata reflejaba la riqueza acumulada por la colonia, mientras que las imágenes de santos y vírgenes recordaban la espiritualidad que debía guiar a la sociedad. Los altares laterales y capillas eran también espacios de devoción personal, donde nobles, comerciantes y campesinos dejaban ofrendas, encendían velas y pedían protección. Aquellos gestos, aparentemente simples, formaban parte de un ritual colectivo que reforzaba la cohesión social y la identidad cultural de la ciudad. La catedral no estaba exenta de desafíos. Los terremotos frecuentes de la región amenazaban su estructura, y en varias ocasiones, los muros y las torres sufrieron daños significativos.
Sin embargo, la resiliencia de quienes la construían y restauraban demostraba que la obra era más que un edificio, era un legado que debía perdurar a toda costa. Cada restauración, cada refuerzo, cada reconstrucción era un acto de devoción y de amor por la historia, una manera de asegurar que las futuras generaciones pudieran seguir admirando la magnificencia de la Catedral Metropolitana. Además de su dimensión religiosa, la catedral era un epicentro cultural. Allí se realizaban conciertos de música sacra, ceremonias solemnes, y eventos que reunían a la élite de la sociedad con los habitantes comunes. La arquitectura misma, con sus naves altísimas, bóvedas y vitrales, inspiraba admiración y respeto. La luz que penetraba por los vitrales teñía de colores el interior, creando un efecto casi mágico, como si el cielo mismo hubiera descendido para tocar la tierra. Cada visitante que entraba experimentaba una mezcla de asombro, reverencia y conexión espiritual, emociones que hacían que la experiencia de la catedral fuera inolvidable. Pero la Catedral Metropolitana también estaba entrelazada con la historia política de México. Durante la Guerra de Independencia y posteriores conflictos internos, sus paredes fueron testigos de debates, conspiraciones y hasta refugio para líderes en momentos de peligro. La Iglesia no era solo un símbolo de fe, sino también un observador de la transformación de la sociedad mexicana, desde la colonia hasta la consolidación de una nación independiente. Sus espacios sirvieron para reuniones discretas, para acoger documentos importantes y para resguardar artefactos que hoy son patrimonio histórico invaluable. La vida cotidiana de los ciudadanos giraba en torno a la catedral. Las plazas cercanas eran lugares de encuentro, comercio y celebración. Las festividades religiosas, como la Semana Santa o el Día de la Virgen de Guadalupe, congregaban a miles de personas que se acercaban no solo por devoción, sino también para ser parte de una tradición que unía a toda la comunidad. Cada procesión, cada misa, cada evento especial reforzaba la idea de que la catedral era el corazón espiritual, social y cultural de la ciudad. La construcción de la catedral también dejó una huella humana profunda. Miles de obreros, artesanos, escultores y pintores dedicaron su vida a tallar cada detalle, a pintar cada mural, a colocar cada piedra con precisión. Muchos de ellos vivieron y murieron sin ver la obra completa, pero su legado perduró, y su esfuerzo se convirtió en parte de la identidad de la ciudad. Cada columna, cada escultura y cada vitral era una prueba tangible del talento, la disciplina y la dedicación de generaciones enteras. Además, la catedral se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. Aunque la imposición de la fe católica buscaba borrar muchas tradiciones indígenas, la arquitectura, los símbolos y ciertas prácticas dentro de la catedral reflejaban una fusión única de culturas. Elementos prehispánicos y europeos convivían, creando un espacio donde la memoria ancestral y la nueva fe se entrelazaban. Este mestizaje, visible en cada detalle, recordaba a los habitantes que su identidad era el resultado de siglos de historia, mezcla y supervivencia cultural. A lo largo de los siglos, la Catedral Metropolitana siguió siendo un lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Allí se celebraron matrimonios, se bautizaron niños, se consolaron familias en duelo y se agradeció por victorias y éxitos. Cada ritual, cada ceremonia, cada momento de contemplación reforzaba la conexión entre los habitantes de la ciudad y su historia, haciendo que la catedral no solo fuera un edificio, sino un espacio vivo de memoria y espiritualidad. Hoy, cuando los visitantes caminan por sus naves, sienten que están ante algo más grande que ellos mismos. La Catedral Metropolitana no solo narra la historia de un edificio, cuenta la historia de una ciudad, de un país, de un pueblo que ha enfrentado desafíos, que ha buscado la grandeza y que ha logrado crear un símbolo eterno de fe, poder y cultura. Cada sombra proyectada por sus columnas, cada reflejo de luz en los vitrales y cada eco de los pasos de los visitantes es un recordatorio de que la catedral sigue viva, narrando su historia a quienes están dispuestos a escucharla. A medida que la Ciudad de México crecía, también lo hacía la influencia de su catedral metropolitana. No era simplemente un monumento religioso, sino un epicentro donde la historia, la política,
la cultura y la espiritualidad se entrelazaban en una danza que duraría siglos. Cada piedra de sus muros, cada arco de sus naves y cada vitral colorido contaban historias de conquistas, de fe, de arte y de resiliencia. Caminar por sus pasillos era como recorrer un museo viviente, donde cada rincón reflejaba siglos de vida, pasión y esfuerzo humano. Los siglos XVII y XVIII trajeron consigo nuevos desafíos y oportunidades para la catedral. La ciudad experimentaba cambios sociales, económicos y políticos que se reflejaban en la vida de sus habitantes. La catedral se convirtió en un testigo de estos cambios, albergando ceremonias que marcaban la vida de la élite y de los ciudadanos comunes. Allí se celebraban bodas de familias influyentes, se organizaban procesiones majestuosas y se realizaban funerales que unían a toda la comunidad. Cada evento era una manifestación de la importancia de la catedral como corazón de la ciudad. Uno de los aspectos más fascinantes de la catedral era su capacidad para fusionar estilos arquitectónicos sin perder coherencia. Las naves principales, con su estilo gótico y renacentista, parecían apuntar al cielo, mientras que los altares barrocos, ricamente decorados, atrapaban la mirada con su riqueza y detalle. La mezcla de estilos reflejaba no solo las épocas en que se construyó, sino también la evolución de la sociedad novohispana, que buscaba mostrar su poder, su fe y su sofisticación cultural. Cada columna, cada capitel, cada escultura era una declaración de maestría artística y de ambición humana. Los maestros artesanos que trabajaban en la catedral no eran simples obreros, eran visionarios que transformaban la piedra y la madera en obras de arte. Los escultores tallaban imágenes de santos y vírgenes con tal precisión que parecían casi vivas. Los pintores creaban frescos que narraban historias bíblicas y leyendas de la Nueva España, mientras que los carpinteros construían retablos y muebles que combinaban funcionalidad con belleza. Cada pieza era producto de largas horas de dedicación, de paciencia y de pasión por la perfección, y el resultado era un templo que maravillaba a todos quienes lo visitaban. La catedral también desempeñó un papel crucial durante momentos históricos de tensión y transformación. Durante la Guerra de Independencia, sus espacios fueron testigos de conspiraciones y refugio de líderes que luchaban por la libertad del país. Más tarde, durante la Reforma y otros conflictos del siglo XIX, la catedral resistió cambios políticos y sociales que buscaban redefinir la relación entre el Estado y la Iglesia. En cada uno de estos episodios, la catedral se mantuvo firme, convirtiéndose en un símbolo de estabilidad, fe y continuidad en medio del caos. El interior de la catedral estaba diseñado para impresionar y emocionar. Los altares dorados reflejaban la luz de las velas, creando un ambiente casi sobrenatural. Las campanas resonaban con fuerza, marcando el ritmo de la vida cotidiana y recordando a los habitantes que, más allá de sus preocupaciones terrenales, había un espacio dedicado a lo divino. Cada misa, cada ceremonia, cada ritual contribuía a fortalecer la relación entre la comunidad y la catedral, consolidando su papel como centro espiritual y social de la ciudad. Más allá de su importancia religiosa, la catedral era un lugar de encuentro cultural. Se realizaban conciertos de música sacra, exposiciones de arte y eventos que reunían a personas de diferentes estratos sociales. La arquitectura misma, con su combinación de estilos y detalles elaborados, inspiraba a artistas, arquitectos y visitantes a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para crear belleza y significado. Cada visita a la catedral era una experiencia que combinaba admiración estética con conexión espiritual, haciendo que el lugar se sintiera vivo y relevante en cada época. Pero la catedral no era solo un espacio de luz y celebración, también albergaba momentos de introspección, dolor y reflexión. Familias en duelo encontraban consuelo en sus muros, los fieles buscaban guía y esperanza en tiempos de dificultad, y los líderes religiosos encontraban un espacio para meditar y planear acciones que afectarían a toda la comunidad. En este sentido, la catedral funcionaba como un espejo de la vida misma, reflejando tanto la grandeza como la fragilidad de quienes la habitaban. A lo largo de los siglos,
La Catedral Metropolitana también se convirtió en un símbolo de la identidad mexicana. Su fusión de elementos europeos e indígenas, su resistencia ante terremotos y conflictos, y su papel central en la vida religiosa y cultural del país, hicieron que la catedral trascendiera su función original. Era más que un templo, era un testimonio de la historia de un pueblo, de sus luchas, sus victorias y su capacidad de crear belleza en medio de la adversidad. Cada visitante que cruzaba sus puertas se conectaba con esa historia, convirtiéndose en parte de un legado que sigue vivo hasta hoy. Los turistas modernos que visitan la catedral quedan asombrados por la magnitud de la obra, suben a sus torres para contemplar la Ciudad de México desde una perspectiva única, recorren sus naves y altares mientras escuchan las historias que los guías narran con pasión y sienten una conexión profunda con el pasado. La catedral, con su majestuosidad y riqueza histórica, no solo impresiona por su tamaño o decoración, sino por la narrativa que encapsula, siglos de fe, arte, poder y resistencia concentrados en un solo lugar. Hoy, cuando contemplamos la Catedral Metropolitana desde la Plaza de la Constitución, podemos entender por qué se ha convertido en un símbolo icónico de México. No solo por su arquitectura o su historia, sino porque representa la capacidad de un pueblo para unir tradición, fe y creatividad en una obra que perdura más allá del tiempo. Cada piedra, cada vitral, cada campana sigue contando historias de quienes construyeron, defendieron y veneraron este lugar, recordándonos que la historia no se mide solo en fechas, sino en las emociones, sacrificios y sueños que la hacen posible. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México no es solo un edificio, es un testigo vivo de la historia de un país, de la lucha por la identidad, la fe y la cultura. Es un recordatorio de que los monumentos no solo se construyen con piedra y madera, sino con el esfuerzo, la pasión y la visión de generaciones enteras que dejaron su huella para que el mundo la admire hoy. Cada visitante que cruza sus puertas se convierte en parte de esa historia, y cada relato, cada detalle de sus muros y naves, sigue inspirando asombro, respeto y admiración. Hoy, al contemplar la majestuosa silueta de la Catedral Metropolitana desde la Plaza de la Constitución, es imposible no sentir una mezcla de asombro y respeto. Cada columna, cada arco, cada vitral nos habla de siglos de historia, de sueños y sacrificios que convergen en un solo lugar. La catedral no es solo un edificio de piedra y madera, es un testigo silencioso de la evolución de un pueblo, de su fe, de su resistencia y de su capacidad para transformar el tiempo en arte. Cada visitante que cruza sus puertas se convierte en parte de esa historia viva, conectándose con los hombres y mujeres que, generación tras generación, hicieron posible que la catedral se mantuviera erguida, firme y gloriosa. Es imposible separar la Catedral Metropolitana de la historia de México. Sus muros guardan secretos de la colonia, de la lucha por la independencia, de conflictos internos y de momentos de profunda transformación social. Cada terremoto que estremeció la ciudad, cada restauración realizada con cuidado y dedicación, cada ritual religioso y cultural celebrado dentro de sus naves, ha contribuido a forjar la identidad de un país. La catedral no solo refleja la fe de quienes la construyeron, sino también la determinación de un pueblo que enfrenta adversidades sin perder la esperanza ni la creatividad. Más allá de su valor histórico y arquitectónico, la catedral continúa siendo un espacio de vida. Sus campanas siguen marcando el ritmo de la ciudad, sus altares siguen acogiendo ceremonias que celebran la vida y la muerte, y sus naves siguen inspirando a quienes buscan un momento de introspección o una conexión con algo más grande que ellos mismos. La Catedral Metropolitana no es solo un monumento, es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la memoria colectiva y la fe se entrelazan, y donde cada visitante puede sentirse parte de una historia que trasciende el tiempo. Cada detalle de la catedral tiene un significado profundo. Los retablos dorados y las esculturas no solo impresionan por su belleza, sino que cuentan historias de devoción, de creatividad y de habilidad humana. Los vitrales filtran la luz, de manera que cada rayo parece bailar sobre los muros, creando una atmósfera mágica y solemne que envuelve a todos los que entran.
Incluso los espacios aparentemente silenciosos, como las capillas laterales, están impregnados de vida y memoria. Cada vela encendida, cada oración susurrada, contribuye a mantener vivo el espíritu del lugar. Pero la Catedral Metropolitana también nos recuerda que la grandeza no se logra sin esfuerzo ni sacrificio. Miles de hombres y mujeres trabajaron durante generaciones para levantar un templo que resistiera el tiempo y las adversidades. Algunos nunca vieron la obra completa, otros dejaron su vida en el proceso. Sus nombres pueden haberse perdido, pero su legado permanece en cada piedra, en cada arco, en cada detalle minucioso que hace que la catedral sea única en el mundo. Esa dedicación y pasión nos enseñan que los logros más impresionantes requieren constancia, visión y un compromiso profundo con algo que trascienda nuestra propia existencia. Hoy, la catedral también es un puente entre culturas. Su arquitectura mezcla estilos europeos con influencias locales, reflejando la fusión de tradiciones que caracteriza a México. Este mestizaje se manifiesta en cada escultura, en cada relieve y en cada adorno que adorna sus espacios, recordándonos que la historia no es lineal ni homogénea, sino un tejido de experiencias, sueños y creencias que convergen para crear algo mayor que la suma de sus partes. La Catedral Metropolitana nos enseña que la riqueza de una cultura se encuentra en su capacidad para integrar diversidad y transformar diferencias en armonía. Los turistas que hoy recorren la catedral no solo la visitan por su belleza o por su historia, buscan sentir la conexión con un pasado que sigue vivo. Al subir a sus torres y observar la Ciudad de México desde las alturas, es fácil imaginar los siglos que han pasado, las voces que han resonado en sus naves y las ceremonias que han marcado la vida de millones de personas. Cada paso dentro de la catedral es un viaje a través del tiempo, una oportunidad de experimentar la grandeza y la complejidad de la historia mexicana en primera persona. Además, la catedral sigue siendo un espacio de reflexión y aprendizaje. Para los creyentes, es un lugar de oración y comunión con lo divino. Para los historiadores y arquitectos, es un laboratorio de conocimiento, una fuente inagotable de inspiración y estudio, y para todos los visitantes, es un recordatorio tangible de que el esfuerzo humano puede transformar la visión en realidad. La Catedral Metropolitana es, en definitiva, un ejemplo de cómo la fe, el arte y la historia pueden converger para crear algo que perdure más allá del tiempo y que inspire a las generaciones futuras. Hoy más que nunca, en un mundo que cambia rápidamente, la catedral nos invita a detenernos y apreciar lo que se ha construido con paciencia, pasión y perseverancia. Nos recuerda que cada acción, cada decisión y cada esfuerzo pueden dejar una huella duradera, y que los monumentos no son solo estructuras físicas, sino símbolos de la memoria, la identidad y los valores de quienes los erigieron. La Catedral Metropolitana es un recordatorio de que la historia vive en los lugares, en las piedras, en la arquitectura y, sobre todo, en quienes se detienen a escucharla. Y ahora, querido espectador, quiero que pienses, ¿te imaginas cruzando esas enormes puertas, sintiendo el peso de siglos de historia sobre tus hombros, escuchando el eco de las campanas y viendo la luz filtrarse por los vitrales mientras recorres cada nave? Esa experiencia no solo te conecta con la ciudad, sino con todo un legado humano que sigue vivo gracias a la dedicación de quienes construyeron, cuidaron y veneraron la Catedral Metropolitana. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y si alguna vez has sentido la emoción de estar frente a este monumento. ¿Te atreverías a explorar sus rincones más antiguos y descubrir las historias que guardan sus muros? Suscríbete para más historias que revelan los secretos y la grandeza de los lugares que cambiaron el mundo.